Mi nombre es Ramiro Montealegre, soy profesor en la Universidad de Colorado, en Boulder, y tengo a mi cargo el departamento internacional y soy profesor de sistemas de información en esa universidad. Con relación a mi trayectoria, me gradué de la Universidad Galileo en Física. Fui el primer egresado de la ingeniería en sistemas. Luego estudié una maestría en la Universidad de Carleton en Canadá, y luego hice un doctorado en la Universidad de Harvard. Yo creo que mi principal logro es mantener un balance en mi vida. Creo que es lo que... Creo que porque soy de octubre y dicen que octubre es Libras, pero a mí mantener un balance es importante. Y entonces es un balance de tener una familia que me apoya, mis hijos, y también tengo la suerte de tener un trabajo que me encanta. Entonces es lindo cuando uno puede combinar la oportunidad de hacer lo que le guste y tener un hogar donde uno se sienta cómodo, ¿verdad? Eso es un valor muy importante, la familia. Sí. A mi papá es tal vez la persona que más admiro y el que influyó mucho en mi desarrollo, en el sentido de honestidad, en el sentido de trabajo, en el sentido de sacrificio. Esa es la persona que realmente ha influido mucho en mi vida. Mi experiencia profesional fue realmente interesante. Estudié aquí entonces en el FISIC, ¿verdad? Y al graduarme, y siempre estuve muy convencido de la carrera de sistemas de información. Entonces me fui a estudiar inmediatamente una maestría en telecomunicaciones en la Universidad de Carleton, en Canadá. Y fue muy interesante vivir en Canadá 2 años. Regresé a Guatemala y tuve muy bonitas oportunidades porque era el primer regresado con una maestría en telecomunicaciones. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en áreas muy interesantes, el Ministerio de la Defensa de Guate, el Ministerio de Finanzas. Luego trabajé con el INCAP, que fue fascinante realmente porque era tratar de aplicar a investigación. Yo era la contraparte que entendía de sistemas de información, pero aparte los otros investigadores eran nutricionistas, médicos, muy buenos. La verdad es que era un grupo de 7 personas muy interesantes. Claro, un equipo interdisciplinario. Un equipo interdisciplinario, entonces eso me ayudó también a entender lo que era el trabajar en investigación. Y la investigación estuvo muy bien, ganamos premios de lo interesante que estuvo la investigación. Lo malo fue que cuando terminamos nuestra investigación inicial, todos eran mayores que yo y a todos les dieron un puesto más alto que a mí. Y ellos no sabían qué hacer conmigo, excepto que me dieron la oportunidad de darme financiamiento para irme a estudiar el doctorado. Entonces conseguí de ahí ir a estudiar mi doctorado y me fui a la Universidad de Harvard. Y de ahí en adelante ha sido fascinante porque he entendido mucho más. Mi doctorado fue más en cambio organizacional, psicología organizacional, aplicar no solo la tecnología, sino cómo es que se asimila en las personas o las asimilan las instituciones. De ahí me fui a la Universidad de Colorado, donde he estado desde que me gradué del doctorado. Y ha sido una oportunidad linda. La verdad es que ahorita me dedico básicamente a hacer investigación 8 meses al año. Solamente doy clases 4 meses y doy exactamente la cátedra sobre el área que hago investigación. Y para hacer investigación tengo mucha suerte porque todos los años me voy a hacer investigación a la China, a la India, a Madrid y a la Argentina, con lo cual tengo la oportunidad de entender cómo es que las comunidades, diferentes sociedades en Asia, en Europa y en Latinoamérica, más en Estados Unidos, están adoptando nuevas tecnologías. Entonces es una linda oportunidad. Enormemente. Enormemente. La verdad es que fue interesante porque fue la primera promoción, ¿verdad? Entonces
siempre teníamos un poco de pena de cuánto, de qué tan buena era la universidad, ¿verdad? Porque no, éramos los primeros. Entonces no había no había un benchmark, no había una marca de qué tan bueno era nuestro título. Pero lo que sí es cierto es que todos los que en ese momento estaban dando clases eran gente que creía en este proyecto, y lo que más nos transmitieron no fue de plano el contenido, pero fue la visión, ¿verdad? Gente como Alfredo Rego, Eddie Zuger, el doctor Montano, Jack Trachtenberg, Manuel Monroy, el doctor Bernardo Morales. Todos ellos, la verdad es que como se unieron para empezar este proyecto del FISIC, y tenían muchas ganas, y eso fue lo que nos transmitieron. También tuvimos un grupo de las primeras 2, 3 promociones que nuevamente mucha de esta gente también se quería probar, y empezamos un proyecto, por ejemplo, de un periódico universitario relacionado con tecnología informática, que inclusive recibió el premio al mejor periódico universitario en los Estados Unidos. Entonces fue muy lindo, porque de ahí en adelante siempre era la motivación de tratar de superarnos, y creo que muchos de mis compañeros han hecho lo mismo en diferentes ramas de su vida, y ha sido muy, muy interesante. Como le digo, fue precioso, porque no era solamente el contenido, sino que era formas de vida, de tratar de siempre hacer mejor, y era porque era una universidad nueva, y entonces como emprendedores uno entiende que tiene que hacer bastante más de lo que solo les piden en cada materia, digamos. Entonces siempre estábamos tratando de hacer más de lo que nos pedían los profesores para clases, y eso fue lo que realmente es lo más rico. Es impresionante, me encanta. Ahorita es la primera vez que entiendo también no solo la diversidad en cuanto a estudiantes, sino por ejemplo el que estén patrocinando para hacer investigación. Eso, la verdad es que en Guatemala eso es lo que hace falta. Yo, una de las cosas que le he dicho es que hago investigación en la India y en la China, y en Estados Unidos, especialmente en esas 3 sociedades, y la gran diferencia en las universidades es la integración entre hacer investigación, docencia, y meter al sector privado, ¿verdad? Yo creo que cuando se logra esto es cuando es importante, y eso es el camino que estoy viendo que la Galileo está desarrollando, y por eso creo que hay que seguir, porque cuesta, sobre todo en una sociedad en Guatemala donde desafortunadamente el gobierno va por una parte, la empresa privada para el otro, la academia por otro. Es cómo hacer para crear los vínculos para que esto funcione en forma de sinergia, ¿verdad? Es fundamental. Y sobre todo en esta época que la verdad es que nos estamos moviendo de que éramos sociedades agrícolas, a sociedades industriales, y ahora estamos en sociedades del conocimiento, ¿verdad? Las nuevas generaciones tienen que entender que hacia donde se está moviendo es hacia el conocimiento. Entonces la investigación es fundamental, ¿verdad? Hay diferentes tipos de investigación. Hay investigación básica, que tal vez no es aplicada, después está la investigación aplicada, pero eso es fundamental para cualquier sociedad, el invertir en hacer investigación, porque de lo contrario nos estamos comiendo las prácticas del día de hoy, que tal vez logran sobrevivir empresas, y logran sobrevivir academias, y logran sobrevivir nuestros empleados y nuestras personas, pero lo importante es empezar a aprender las tendencias haciendo investigación de lo que viene en el futuro para estar preparados. De lo contrario, siempre estaríamos absorbiendo investigaciones que se hacen en otras sociedades de acuerdo a las necesidades de otras sociedades. Entonces es fundamental. Aquí hay que diferenciar entre si es investigación fundamental, básica, digamos, o si es investigación práctica. La investigación básica, ahí lo que se requiere es pura teorías, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante. La diferencia está en que esto generalmente es a largo plazo.
Eso es difícil, por ejemplo, para empresas privadas el invertir en ese tipo de investigación. Entonces aquí las universidades y el gobierno son los que deberían proporcionar recursos para poder hacer investigaciones que son básicas, ¿verdad? Después está la investigación práctica, que es el poder difundir información, investigación que es básica en algo que es práctico y que se puede beneficiar, digamos, en un mediano plazo las empresas. Y ahí también la diferencia, como usted preguntaba, entre una investigación, una muy buena investigación, es el rigor, el que sea verificable, el que digamos, abra los datos para compartirlos con otros investigadores, para hacer lo que se llama peer review o revisión con otros investigadores, para irlo complementando y que realmente solucione una problemática. Y yo creo que ahorita, si estás estudiando y tienes una linda oportunidad, porque el mundo está cambiando mucho. Yo garantizo que una persona que está estudiando hoy en día en la universidad, durante su vida se va a tener que retransformar por lo menos unas 7 veces. Y no digo cambiar de trabajo, digo cambiar el tipo de conocimiento que uno tiene unas 7 veces. Entonces, lo que vale la pena ahora que tienes la oportunidad de estudiar es aprender a aprender, ¿verdad? Cuando uno está muy preocupado por solamente solucionar el problema a corto plazo, hacer lo mínimo, hacer solo copiar de algún lugar, el problema es que no estás generando verdadero conocimiento de cómo aprender. Y cuando te toque volverte a transformar, es mucho más difícil, porque si andas buscando nada más una receta que lo pueda copiar, nunca vas a aprender el juicio de cómo hacer para aprender. Entonces aprovecha la oportunidad que tienes de ser un estudiante en esta época para realmente tener sólido las formas de aprendizaje.